Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Pase a cada uno de ustedes. ¿Empezamos? Gracias, bendito Señor, por tu amor y tu misericordia y tu cuidado para con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tan grande privilegio de darnos el conocerte a ti y escuchar tu instrucción, para recibirla y atesorarla en nuestro corazón, para que dé fruto al 100%. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, porque tú eres, Señor, el que los ha traído, y por aquellos que nos escuchan. Te pido en el nombre de Jesús que los prosperes, así como prospera su alma, que abra su entendimiento y que su corazón esté abierto, que no se lo endurezcan, sino que se vuelvan a ti para obedecer tu voz. En el nombre de Jesús te doy gracias por los pequeños, porque desde temprano los instruyes para que aprendan a caminar en ti, en tu verdad y en tu justicia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo les ha ido? ¿Con el corazón preparado para recibir la instrucción de Dios? Si tú te pones a contemplar la debilidad de tu carne, no vas a vivir en santidad. Cuando tengas el pecado enfrente, te lo vas a comer como agua. Pero cuando tú contemplas el poderío y la santidad de Dios, cuando tengas el pecado enfrente, se te va a hacer abominable. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, es Jesús a través de ti, diciéndole que no al pecado. Por eso dice que los que han conocido a Dios le es imposible pecar, porque Dios no tienta a nadie. Dios no es tentado con nada. Dios tiene la capacidad de ver a las personas desnudas y no peca. Y me dijo así: el hombre cuando peca por su propio deseo, se enoja y se irrita su corazón contra mí y contra su prójimo, echándole la culpa a su prójimo, cuando el malo no es el prójimo, es el corazón de sí mismo. ¿Les ha pasado que cuando han pecado le echan la culpa a alguien más? Sí. Yo lo pasé, pero también experimenté la forma de vida que les digo, de que aún que no tenía la culpa, aún tener, aunque el hombre estuviera bien bravo, mantener la paz, porque ya no estaba mirando al hombre, estaba mirando lo que el malo quería hacer a través del hombre, robarme lo que Dios me había dado, que era la fe. Y la fe que ¿qué puedes usar contra la ira? La paz. Y si yo no tengo fe en Jesús, que Él me hizo paz, voy a dejar que la ira del hombre me contamine. Y me dijo así: la fe que es en mi nombre es como un escudo que rodea al hombre y éste no es contaminado por lo malo. Y el malo sabe eso, lo sabe, y ha encontrado el punto débil del cristiano. Es ahí donde le llega, haciéndole creer las mentiras del malo.
haciéndole creer sutilmente: ten compasión de ti, no te lo mereces que te hayan tratado así. Tanto que has soportado y mira, analícenlo. ¿Quién les está hablando ahí? Jesús nunca va a venir a traerte autocompasión de ti mismo. Él siempre te va a llevar a su palabra diciéndote: niégate a ti mismo para poder ser mi discípulo. ¿Y qué hace un discípulo? ¿Qué es lo que hacían los discípulos cuando el Señor Jesús les dijo? ¿Qué fue lo que les dijo que hicieran? Ir, echar fuera demonios, sanar leprosos, sanar a los ciegos. Él no dijo: el que quiera ser mi discípulo pida que le hagan todo eso o que le sirvan. Él no pidió en ningún momento: busca ser amado. Yo no he encontrado en la Biblia alguna parte que diga: busca ser amado. El mandamiento fue: ama como yo te he amado. Eso es lo que Él dio. Pero cuando viene el malo y te dice: no te está amando. Mira, te tiene que amar como Cristo amó a la iglesia. Te tiene que cuidar. No te está siendo fiel. Te está siendo infiel. ¿Cómo puedes tú, como el Señor Jesús decía el domingo, cómo puedes tú juzgar a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, demandando cosas que tú no eres capaz ni de levantar con un dedo? ¿Cómo puedes tú demandar esas cosas si tú no las estás dando? Que el Señor Jesús dijo: es mejor dar que recibir. Cuando tú das amor, cuando tú das fidelidad, cuando tú das obediencia, no se la estás dando al hombre, se las estás dando a Dios mismo. Porque a Jesús es el que vino a morir por nosotros. Si tu obediencia depende de un hombre, has escuchado las mentiras y los engaños del malo. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él no estaba escuchando las cosas que estos les estaban diciendo, los que lo estaban apedreando. Él tenía puestos los ojos arriba y lo único que decía: veo al Hijo de Dios sentado en su trono. Y aquellas personas, piedra y piedra y piedra, hasta que lo mataron. Cuando tú tienes, haz de cuenta, por decirlo así, les puedo decir, cada vez que viene una aflicción, es como si esas cosas, viene tu esposo bien airado o tu esposa demandándote las cosas. Esas situaciones son como piedras que te está permitiendo Dios que te lance tu cónyuge o tu prójimo o tu patrón para matar el hombre carnal. Pero si tú no tienes los ojos como Esteban arriba diciendo: veo al Hijo de Dios sentado en su trono, vas a levantarte inmediatamente corriendo a defenderte, a agarrar una piedra más grande y lanzársela al que te la está lanzando. ¿Han experimentado eso? Yo sé que sí, no tienen que decirlo. Eso no tiene que ser así, porque él dijo, el Señor: ¿por qué os mordéis si hermanos sois? Haz de cuenta como que ya no existe ni esposo ni esposa, ya no existe hijo ni hija, solamente existe como que los dos son hijos del gran rey. Y como les digo a mis hijos, cuando se pelean o que está siendo egoísta el uno con el otro, le digo: ¿por qué le hiciste esto? Y me dice: es que él me lo hizo. Y se empiezan a justificar echándose la culpa uno al otro. Y les digo: si tú hubieras sido hecho bien, yo no tendría necesidad de llamarte la atención a ti, nada más al que hizo mal. Pero como los dos están pleiteando entre hermanos, a los dos se les llega el castigo. Y así es Dios con sus hijos.
Cuando estos pleitean entre hermanos, uno le está lanzando la piedra, Dios permitiendo que le lancen la piedra para matar al hombre carnal porque éste no se quiere morir, y el otro resistiéndose a morir, agarrando la piedra más grande para lanzársela para atrás y autojustificar sus malas acciones y diciendo, pero es que tiene la culpa él. Y me lo enseñó así el Señor. Un hombre adúltero mira a una mujer caminando en la calle vestida bien seductoramente y le echa la culpa a la mujer. Y dice, hija del diablo, ¿por qué te vistes así? Ay, no, apártate de mí, Satanás. Cuando no es la persona, es el corazón inicuo, malo de la persona que se siente atraído por el pecado. Dios tiene la capacidad de ver a una persona y no ser tentado, porque Él es puro, Él es santo. Y saben una cosa, cuando se habita en su presencia, no se tiene necesidad de nada, no se tiene necesidad de halagos, no se tiene necesidad de cosas materiales, no se tiene necesidad de nada. Y si te las da o las tienes, reconoces a Dios porque Dios te las dio. Y si no las tienes, sabes vivir agradecido porque mínimo tienes vida. Pero el hombre malo que está buscando esas cosas todo el tiempo se irrita en su corazón contra Dios y le reclama, es que tú no me lo das, es que tú no me amas, es que tú permites que me jalen los pelos, es que tú permites que me estén diciendo insultos, es que tú permites que me carguen el trabajo, como Marta. Le dijo, Señor, ¿no tienes cuidado que María está ahí y yo acá trabaje y trabaje? No se refería tanto al trabajo físico, sino que hoy lo han torcido, donde las mujeres solamente se la pasan leyendo la Biblia o orando o en asuntos de la iglesia y descuidan a sus hijos, a su esposo, a sus padres. Cuando es necesario hacer las cosas terrenales sin dejar a Dios. Como en este caso, cuando los israelitas querían salir y les dijo Faraón, póngales doble carga. Y no tan solo eso, sino que ellos traigan su paja y su agua y todo, y tienen que rendir la misma cantidad. ¿Ok? Pasó eso. Pero ¿qué sucedió cuando estos fueron libres? ¿Cambió su conducta? No. Siguieron irritándose en el desierto contra Moisés diciéndole, queremos carne. Cuando estábamos en Egipto comíamos pepinos y melones y un montón de cosas estaban recordando cuando estaban en la esclavitud, siendo ya libres. O sea, no tenían un corazón agradecido, no tenían un corazón de servidumbre al Señor, diciendo, te damos gracias por habernos sacado de Egipto, porque aún sin merecerlo, habían mirado la plaga de moscas que a ellos no les tocaron, habían mirado el agua convertirse en sangre, se les había olvidado, habían mirado cómo los primogénitos habían muerto y los de ellos no. Todas esas cosas se les habían olvidado. ¿Por qué? Porque no querían dejar a Dios ser su Señor. Ellos querían a Faraón. Estaban siendo libres. Habían sido libertados de Egipto, pero en el corazón todavía había el señorío de Faraón. Tú has sido libre del pecado, pero en tu corazón todavía existe ese señorío. Estás dejando que el malo habite en tu corazón y no Dios. Estás dejando que Dios sea por tu Señor por momentos. Para que un hombre pueda habitarlo Dios es necesario sacarle líquido que éste tiene. No puede de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga. No puede salir Dios y puede salir el malo. Esto no tiene que ser así. Es Dios continuamente, día tras día,
pero no tiene que ser el malo y Dios, el malo y Dios, el malo y Dios. Y me dijo que les hiciera esta pregunta: si ustedes, siendo terrenales, les gusta tener respeto y que los tengan por alto, imagínense Dios. Pero yo soy diferente, porque yo espero que lo hagan voluntariamente. Yo no los voy a hacer como Faraón. En este caso Dios no los va a hacer como el malo, a seducirlos, ni tampoco los va a esclavizar a lo bueno. Cada uno tiene que serse esclavo a Jesús por amor a Él. Como en el tiempo pasado, cuando tenían a los esclavos y se llegaba el tiempo de su redención, que los tenían que dejar ir, decía que si estos consentían en vivir con el dueño, que se tenían que quedar, pero ya el dueño los tenía que tratar como de su familia. En este caso, cuando tú vienes a Cristo, que te ha libertado del pecado, tú decides servirlo a Él, y que tienes el pecado enfrente y está Dios. Tú tienes que decidir por amor no comerte el pecado. Por amor a Él y porque crees que Él es habitando en ti, le vas a decir no al pecado. Por eso muchas personas se hacen juicio, se crean en su mente de que ¿cómo un hombre puede despreciar el pecado? No puede. Y lo dicen bien. Humanamente un hombre no puede decirle que no al pecado. Le puede decir que sí, físicamente, pero en su mente se lo está comiendo. Y eso es abominable a Dios. Tiene que el hombre decirle no al pecado, pero en su corazón no tiene que haber deseos de lo malo. No tiene que haber las manchitas negras que hablaba la otra vez el Señor. Tiene que ser limpio, puro y sin mancha. Cuando es Cristo habitando, cuando es la cabeza, Cristo manejando a este hombre, esta mujer, ¿puede haber iniquidad? No. Solamente hay iniquidad cuando se hace a Cristo a un lado. Hay iniquidad cuando se hace a Dios, se quita a Dios y se pone al malo como Señor. Porque ¿quién es malo desde el principio? ¿Quién es padre de mentira? ¿Quién es el adúltero? ¿Quién es el engañador? Entonces, cuando tú estás practicando esas cosas, te estás sometiendo de aquel que un día fuiste libertado. Estás volviendo atrás. Y es por esa razón que se experimentan las derrotas. Y es por esa razón que se hacen como hombres esclavos con las puertas abiertas, con las puertas de las prisiones abiertas. Porque saben que no tienen que hacerlo, pero en su corazón se están quemando por hacerlo y están buscando justificaciones para justificar su iniquidad. Cuando la iniquidad se tiene que arrancar del corazón, no escuchando al malo. Lo pueden ver qué es lo que hizo Abraham. Él creía y confesaba cada día que el que le había prometido que le iba a dar un hijo, lo iba a cumplir. Por esa razón, cuando él tuvo el hijo y Dios se lo pidió, no amó más el hijo que a Dios, porque fue un proceso que él desarrolló. Para cuando el hijo llegó, su amor para con Dios estaba perfecto y sabía que si Dios se lo había pedido era por una razón. Y él decía, Dios proveerá, porque no amó más al niño que a Dios. Por esa razón, en la situación que estás tú ahorita, si estás amando más a lo malo que a Dios, Dios no puede manifestarse, no puede darte grandes cosas. ¿Por qué? Porque sucede esto.
A mí me ha pasado de que le mando algo, un mandado a uno de mis hijos, y mi hijo va y se lo dice al otro hijo, ve y hazme esto. Y ninguno de los dos lo hace. Entonces, en el camino del Señor me dijo así: cuando yo doy un mandamiento y el hombre al que se lo doy no lo cumple, le está pasando la bolita al otro. Por ejemplo, volvemos al del esposo y la esposa, que es el más común. El esposo le fue dado que amara a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Pero la mujer quiere ver que el hombre la está amando como Cristo amó a la iglesia para someterse. Y le dice a la mujer, le dice al hombre, el hombre le dice a la mujer, no te estás sometiendo a mí. Y la mujer, es que no me estás amando como Cristo. Entonces se están tirando la piedrita uno al otro. Se están tirando el mandamiento, cuando el mandamiento es individual. Y es ahí cuando, si yo me someto a Raunel, como él dijo, mujeres, someteos a vuestros maridos como a Cristo. No como a Raunel, como a Cristo. Porque si yo miro a Cristo en Raunel, me va a ser fácil someterme. Pero hablando espiritualmente, porque hoy en día esperan a mirar a Cristo en el marido, pero físicamente. Y es ahí la pared que les impide obedecer. Y viceversa. El hombre espera mirar a la mujer bien sometida para poder amarla. Y como no la mira bien sometida, no la ama. Cuando Cristo amó a la iglesia estaba sometida y obediente. No, Él lo amó a la iglesia porque su naturaleza era y es amor. Porque Él dijo, yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Me dijo así, diles que el día que yo los llame a cuentas va a ser individualmente, no va a ser como parejas, no va a ser como hermanos, no va a ser como esposos, no va a ser a nivel congregacional, va a ser uno y yo. Y me dijo así, solo aquellos que realmente me amen y que escuchen mi voz y quieran agradarme, se van a apartar de la iniquidad, me van a dejar ser Señor sobre sus vidas. Y yo seré uno con ellos. Y ya no será más, por decirlo así, ya no será más amada. Será Cristo viviendo a través de amada. Cuando vengan las cosas, por decirlo así, las palabras de vanagloria, yo voy a saber que no fui yo, porque yo no tengo parte en el asunto. Fue Dios usando el cuerpo de amada para manifestar su gloria. Ya no presentéis vuestros miembros a la iniquidad. Ya no presenten sus miembros para que el malo sea exaltado. Presten sus miembros para que Cristo sea caminando en esta tierra y sea glorificado Él. No sea más el hombre. Y me dijo, el hombre peca constantemente porque se mira a sí mismo. Y viene la soberbia porque se autojustifica a sí mismo por sus acciones. Pero cuando el hombre aprenda a mirarse como yo lo miro, ahí va a ser como Pablo, va a dejar lo que queda atrás y prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento. Ya no se va a vanagloriar porque no va a ser él, voy a ser yo. El estándar de vida que llevas ahorita, o la forma de vida que llevas, es la misma que vivió Jesús en la tierra. O mínimo, se asemeja poquito, se parece aunque sea poquito. Si no es así, es momento, como dijo, de voltear su rostro a Dios y clamar con lloro y lamento diciéndole, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti y no dejándote ser mi Señor. No dejándote ser tú el que gobierne mi vida.
Y créame, Él me dijo así: yo tengo poder como en los días antiguos para hacer que todos se sometan a mí. Tengo poder para hacerlo, para hacerlos caer rendidos así, cambiar el corazón del hombre así. Pero es un proceso que yo tengo que llevar con ellos. Les estoy mostrando continuamente mi amor. Las veces que han experimentado la victoria, que han mirado y experimentado el amor de Dios, son dejándoles saber palpantemente que Él existe, que Él es real y que Él va más allá de su condición de vida. Que si han estado viviendo en pecado es porque han amado más sus propias vidas más que a Él. No han muerto a la carne. Y por cuanto no han muerto a la carne, por esa razón han estado experimentando pecado tras pecado tras pecado. Y por cuanto no han muerto a la carne y han vivido nada más de acuerdo al conocimiento, por esa razón se justifican sus malas obras. Por esa razón, cuando viene la palabra de Dios, se rechaza. Y créame, duele, duele. Cuando ves cómo Dios habla y cómo la persona endurece su corazón, duele. Y quisieras en ese momento que experimentaran y pudieran ver el amor de Dios, pero simplemente es ahí donde uno no puede hacer nada más que orar por las personas. No había experimentado eso, lo había experimentado, pero no una plenitud extrema. Por esa razón, había leído yo donde dice: Jeremías, me duelen las fibras de mi corazón. Y lo había experimentado a límites pequeños, pero no a un nivel grande. Entonces, cuando lo ves a nivel grande, que dicen: ¿en qué hemos pecado? ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces te duele y quisieras: trágame tierra, desaparéceme, ¿por qué estoy aquí? Pero viene Dios y te dice: por amor a mí. Y es ahí donde la persona tiene que reconocer y mirar su forma de vida, no de acuerdo a lo que ella mira, sino de acuerdo a lo que Dios está mirando. Lo que hay en el corazón y todavía no quererse mover para que Dios lo limpie. Así como yo miraba en el principio la mujer sentada en la silla y no quería moverse para que limpiara yo abajo de la silla porque me decía: está limpio. Y yo le decía: está sucio. Me es necesario que te muevas para poder yo limpiar. El Señor Jesús me dijo así: es necesario que la persona se haga a un lado y que me deje ser Señor para poderlo limpiar, para poder manifestar mi amor. No cubrir su iniquidad, sino exponerla y sacarla y decirle: ¿sabes qué, Señor? He escuchado espíritus engañadores. Me he ido tras lo que no aprovecha. No he escuchado tu palabra, porque si escuchara tu palabra fueras un hombre de fe, y tu fe se transmitiría a los que te rodean. Esa clase de vida es la que se tiene que aborrecer, no creyendo que estás bien de acuerdo a tu conocimiento que tienes de la palabra de Dios, sino de acuerdo a tus obras. Como el Señor Jesús dijo: por cuanto muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe con mis obras. O sea, tú crees en que el Señor Jesús y haces, porque muchas personas cometen el error de creer que Jesús es Dios, pero yo soy un hombre terrenal, yo no puedo hacer las cosas. Por cuanto yo creo en el Señor Jesucristo, que Él es un Dios poderoso, que Él es santo y que Él dijo que Él vendría en mí y moraría en mí si yo guardaba su palabra, entonces voy y amo al que me está haciendo mal. Porque ya no es el hombre, es Dios. Si alguna vez han experimentado, tenido deseos de que alguien los abrace, como un padre, como Dios, cuando la persona viene y los abraza, se dan cuenta de que no es la persona, era Dios mismo a través de la persona.
Ese es el amor de Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo, que el hombre muera, que el hombre se niegue a sí mismo, que el hombre tenga fe en Él, de que Él es poderoso para hacer las cosas en ti. Me dijo así: yo puedo hacer las cosas por mí mismo y enviar ángeles a que las hagan, pero os he dado un privilegio tan grande al hombre que éste no conoce, de que me sean testigos aquí en esta tierra. Me es necesario utilizar el cuerpo terrenal para poder manifestar mi gloria. Por esa razón envió a su Hijo Jesús en carne, para poder mostrar su amor al hombre terrenal. Entonces, hoy en día es necesario usar un hombre o una mujer para poder mostrar su amor y su fe a los hombres. El amor es el que te hace tener fe, y la fe es la que te hace apartarte del pecado, porque tú crees en Él y ya no eres tú viviendo. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si esa pregunta te la hago yo ahorita, ¿quién está viviendo en ti? ¿Estás viviendo tú o está viviendo Cristo? ¿Quién está viviendo? El malo va a venir a quererte desistir, a querer que te apartes del camino. Pero Él dijo: velad, estad atentos. En 2 Corintios 5:7 solamente dice así: porque por fe andamos, no por vista. Tú caminas por fe, porque ya no eres tú, es Jesús guiando tus pasos. Abraham no sabía dónde iba a ir cuando fue llamado, mas sin embargo decidió obedecer la voz de Dios. Estamos hablando de los días en el principio. En el camino, en el transcurso que Abraham tuvo situaciones en las que tuvo que desarrollar su fe. Tuvo que abandonar a su parentela y amar más a Dios que a sus parientes terrenales. Tuvo que pelear por Lot cuando fue cautivo. No lo dejó que se lo llevaran. Él fue y peleó por él. Ahí tuvo que ejercer la fe por su familia, pelear por él mismo. ¿Estás peleando tú en tu fe en Jesucristo por tus hijos y tu esposo? ¿O les estás echando la culpa a ellos de tu mala forma de vida? ¿Estás pidiendo que a ti mismo te liberten cuando quieres que ellos sean libertados? ¿Puede acaso un cautivo sacar a otro cautivo? Es necesario que se aprenda a vivir en fe, no por vista. No sigas a los muchos a hacer lo malo. Si tu cónyuge, tu esposa, tus hijos, tu suegra, tu hermana, quebrantan los mandamientos de Dios y te quieren obligar a quebrantarlos, no consientas. No te unas en yugo de esclavitud al pecado. Únete con Cristo y deja que Él sea Señor sobre tu vida y camina por fe, porque tu morada no es terrenal, es celestial. Esta morada terrenal va a ser pasajera, la que va a ser eterna va a ser allá. Me dijo así: su enemigo sabe que el escudo contra él es la fe. La fe es tu escudo para poder vencer a tu enemigo. Así me dijo. Y eso lo pueden comprobar en Efesios 6:16, donde dice: sobre todo, toma el escudo de la fe
con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese es el escudo. Por esa razón David pudo vencer a Goliat, porque él no miró a Goliat, él sabía quién era el que estaba con él. Por esa razón pudo vencer a su enemigo. Tu enemigo no es más fuerte que tú, porque el Señor Jesús dijo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero si el que es mayor que el que está en el mundo no está en mí, entonces ¿a quién van a derrotar? Si el que es mayor que el que está en el mundo no está dentro de mí, ¿voy a ser fácil de derrotar? Sí, porque el Señor Jesús es mayor que el malo que está en el mundo. Pero si el Señor Jesús no está en mí, voy a ser pan comido para el enemigo. Es fácil de derrotar. Este Goliat tenía a los otros hombres temblando y atemorizados por su estatura y por su destreza en la guerra y por la armadura que traía. Pero David no traía ninguna armadura terrenal como la que usaban los soldados. David traía la armadura del escudo de la fe. Ese escudo fue el que lo protegió de las mentiras del mismo Goliat cuando le estaba hablando diciendo, daré a comer tu carne a las aves de rapiña. Se estaba burlando por su estatura, se estaba burlando porque era joven. Ella le dijo, ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palo? O sea, burlándose de él en su propia cara, pero David no creyó esas mentiras. Él sabía quién estaba con él. Y eso le fue escudo para que las mentiras del malo no penetraran, no prestó su oído. ¿Y eso qué lo ocasionó? Vencer a Goliat. Entonces, cuando tú no escuches las mentiras del diablo diciéndote, ¿no te acuerdas cuando te deleitabas en este pecado? ¿No te acuerdas cuando hacías esto y mira, ahora lo tienes enfrente y le vas a decir que no? Ya amada murió en la cruz del Calvario. Ya amada no existe. Por tanto que ya no existe, no puede deleitarse en esas cosas. Si está viva, sí se va a deleitar, pero si no está viva, ¿cómo se va a deleitar? ¿Acaso los muertos que se han muerto, que ustedes conocen, pueden estar aquí deleitándose de un café o un vaso de agua? No, porque están muertos, están enterrados. Lo mismo pasa con un hombre muerto a la carne, a los deseos de la carne y viviendo Cristo en ese cuerpo. Ya no está viviendo la carne, está viviendo Cristo a través de ese cuerpo. Entonces, ¿qué se va a manifestar? Cristo mismo manifestado en acciones, en gestos, en amor. Va a ser Cristo mismo. Y el malo sabe eso y por eso ha agarrado a muchos que se hagan incrédulos. Por eso está metiendo mucha incredulidad en el corazón del hombre. No creas en tu capacidad física. Cree que Jesucristo es a través de ti haciendo las cosas, porque poderoso es Él para hacer todo lo que prometió aquí en su palabra. Porque Él, si te dijo, lleva 1 milla, no tan solo una, ve otra. Cristo no solamente estuvo en la cruz, no soportó escarnio solamente en la cruz, aún antes de la cruz soportó los escarnios cuando le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó? Cuando le pusieron la corona de espinas. Todos esos escarnios Él los padeció, aún cuando estaba siendo, que ya lo habían crucificado, que ya estaba prácticamente, no tenían compasión, que ya estaba casi muriendo, le dijeron, sálvate a ti mismo para que te creamos y sálvanos también a nosotros. Aún ahí se burlaban de Él.
Aun que le estaban diciendo esas palabras, Él no hizo bajar fuego del cielo, ni tampoco en ese momento fue cuando se rasgó el velo del templo. Se rasgó el velo del templo ya cuando había acabado su obra, ya cuando Él había fallecido. Y en ese momento se rasgó el velo del templo y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahí pudo manifestar su gloria. Cuando Él ya estaba muerto, entonces sí creyeron. Y tú vas a esperar a creer que es Jesús mismo cuando estés parado delante de Él. ¿Saben por qué el poder de Dios no se manifiesta hoy en día? Por la incredulidad del hombre. Y aún que muchas veces Dios usa a las personas para hablar, ya sea a través de sueños, de profecías o de revelación, las personas se esponjan, se creen algo. Cuando Dios nunca se anduvo dando gloria a sí mismo. Él nunca anduvo buscando gloria. Cuando el mismo hombre le quería dar gloria, Él se negaba. Y les decía, cuando las personas eran sanadas, les decían, ve, no digas nada, preséntate delante del sacerdote. Y el hombre hoy en día es usado por Dios para algo y luego se para el cuello diciendo, fui yo. Cuando no es el hombre, es Dios mismo usando al hombre. Por eso dice en los postreros tiempos, que dice el Espíritu, es el que dice. ¿Y quién es el Espíritu? Dios es el Espíritu. Dios es hablando a través del hombre. Le decía el domingo, Señor, ¿por qué me duele mi corazón así? ¿Por qué siento este dolor? Y lo que Él me contestó y me dijo, no eres tú, soy yo. Si no te escuchan a ti, si no escuchan, no te están cerrando tu oído a ti, me lo están cerrando a mí. Y si te escuchan, no te están escuchando a ti, están escuchándome a mí, porque yo pediré cuentas de cada palabra que hablé al hombre y las dejaron caer a tierra y no las tomaron para sí. En el día del juicio les pediré cuentas, porque mi espíritu constantemente está hablando, no es el hombre. Y si el hombre se gloría, el que peca es el hombre. No es que Dios no haya hablado, sino que el hombre tomó la gloria como suya, cuando no es el hombre, es Dios usando al hombre. ¿Acaso la burra cuando le habló a Balaam, se glorió? No se glorió el animal. Solamente dio el mensaje, le habló y no dijo, ay, ya soy humano porque hablé. Siguió siendo animal. Entonces, ¿por qué te glorías cuando Dios te usa para hablar? ¿O por qué crees las mentiras del diablo que te dice, ya eres espiritual? Ya la tienes hecha, ya vas para arriba, porque Dios te está usando para hablar. Si Dios te usa para hablar y tu caminar no es recto de acuerdo a la palabra de Dios, apartando tu pie del mal, el día que te presentes delante de Él, vas para abajo con todo y todo. Porque la fe es que es Cristo viviendo en ti, no tú. Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Y cuando lo sigas, que te hayas negado, no importa lo que te hagan, ya vas a saber que Dios los permitió con un propósito y Dios pudo llevar su cruz hasta el último día, tú también puedes. ¿Cuál es la situación que te está deteniendo? ¿El chisme? ¿La lujuria? ¿El adulterio? ¿La fornicación? Tú nómbralo. ¿La codicia? ¿La envidia? Cualquier cosa que sea, Jesús no deseó nada en esta tierra.
¿Por qué? Porque su reino no era terrenal. Él vino, pudo haber nacido en el mejor mesón, pero nació en un pesebre. Pudo haber usado la mejor carreta para entrar en Jerusalén, pero ¿qué fue lo que usó? Un asno. Y hoy el hombre quiere que lo traigan aquí. Y es ahí donde el hombre no entiende. Y luego se contradicen. Pero ¿por qué Dios? Si siendo Dios, y se van al otro extremo de vivir bien humildemente, le llaman ellos, y piensan que por vivir humildemente ya los hace ser humildes, ya los hace ser negados a sí mismos. Jesús en el cielo tiene calles de oro, mar de cristal, piedras de las más hermosas que pueda haber aquí en la tierra. Eso no lo hace ser arrogante. Eso no lo hace ser creído o tenido más que los demás. Si Dios mira en tu corazón que tú no amas las cosas terrenales y te las da, ya no vas a mirar a los demás que no tienen como que menos que tú. Vas a reconocer a Dios y de lo que Dios te da a ti, le vas a dar a tu prójimo. Vas a compartir con el que no tiene. Pero si te confía lo espiritual, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, y no lo das, ¿cómo te va a confiar las cosas terrenales? Si lo que es espiritual te hace perder, imagínate lo terrenal. Por eso él dijo que muchos, amando más las riquezas, fueron tras ellas y negaron su fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque amaron más las riquezas más que a Jesucristo. Entonces, por esa razón, hoy miran muchas personas que siguen al Señor y muy necesitadas. ¿Por qué? Porque están amando más a las riquezas más que al mismo Dios. ¿Acaso Él no dijo que Él es el dueño del oro y la plata? ¿Que Él hace las riquezas del injusto, las guarda para el justo? ¿Por qué? Porque si ahorita cosas que no le cuestan, como el amor, la paciencia, la mansedumbre, no las da, ¿cómo va a dar lo terrenal? Y me dijo así, es necesario que se remueva el egoísmo. Es necesario que se muera el yo y que me dejen habitar a mí en esos templos que yo creé para mi honra y para mi gloria. Porque para eso fuiste creado, para la honra y para la gloria de Jesucristo, para que Jesucristo se glorifique en ese cuerpo. Porque bien pudiste haber estado muerto ahorita en un accidente que hayas tenido, mas sin embargo desde el día que fuiste concebido, Dios te guardó. Porque hay muchos niños que son concebidos y mueren en el vientre de la madre. Pero como dice en un salmo, bien que entre lo culto fui formado, y tú me cuidaste desde que estaba en los pechos de mi madre. Él es el que te ha cuidado hasta el día de hoy, con el propósito de que tú entiendas que Él quiere vivir en ti, en ese cuerpo terrenal, que quiere Dios glorificarse en ese cuerpo que Dios te dio para caminar en esta tierra. Cuando sea Jesús habitando en ti, vas a poder hacer todas las cosas. Vas a poder aborrecer el pecado, vas a poder amar, vas a poder perdonar, vas a poder hacer todo lo que el Señor te ponga en tu camino. Porque ya no va a ser el hombre terrenal, sino va a ser Cristo viviendo en el hombre terrenal. Por eso Él dijo que su pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no escucha su voz, escucha mentiras del enemigo. Y me dijo así, la fe es algo ejercitable, algo que se puede ejercitar día con día, al grado de que le digas a este monte, quítate y trasládate al mar.
Pero no puedes poner en práctica la fe sin el amor. ¿Por qué? Porque si pones en práctica la fe sin el amor, vas a obtener beneficio para los demás, pero no para ti mismo. Vas a hacer las cosas terrenalmente con el conocimiento, pero no por amor. Porque si yo hago las cosas, por ejemplo, miro a Alma tener necesidad, y tengo el conocimiento, al que tiene hambre, de las necesidades, tiene necesidad de las cosas básicas, dale. Entonces yo voy y le doy a Alma por las cosas que está pasando económicamente, por el conocimiento, pero no lo hago por amor. No lo hago creyendo que Jesús es a través de mí proviéndole. Entonces cuando venga Alma y me diga, muchas gracias por lo que hizo por mí, la gloria, si la hago terrenal, se va a ir para el cuerpo terrenal y se va a sentir la persona como muy buena persona y se va a justificar. Y cuando venga el Señor y diga, está siendo avaro. Ah, no, yo no estoy siendo avaro porque compartí mi pan con el hambriento. Ahí se va a justificar el pecado y no va a ser beneficiado espiritualmente porque se está haciendo la obra en el conocimiento y no por amor. Tiene que ir la obra con amor y por fe de que ya no soy yo, sino que es Cristo proviéndole sus necesidades a Alma. Como Él dijo, me viste desnudo y me cubriste. Y ellos se van a preguntar, ¿cuándo te miramos desnudo? ¿Cuándo te miramos hambriento? ¿Cuándo te miramos en la cárcel? O sea, ellos en su conocimiento lo hicieron a un hombre terrenal. Pero cuando tú lo haces, cuando es Cristo, tú sabes que es Cristo, haz de cuenta que ya no miro yo a Alma, es a Cristo que me está dando la oportunidad misma de servirle. Es mismo Cristo compadeciéndose de su mismo cuerpo. Porque todos somos un cuerpo. Y es ahí donde cuando lo haces las cosas, dejando que Dios haga las cosas, eres beneficiado. Porque estás dejándolo a Él vivir. Estás dejándolo a Él ser. No estás caminando tú de acuerdo al conocimiento o a la prédica. Es muy diferente que yo le sea fiel a Raunel por el conocimiento que tengo de que hicimos un pacto, de que nos tenemos que ser fiel hasta la muerte. Es muy diferente a que yo le sea fiel por amor. Porque si yo le hago el fiel nada más por el conocimiento que tengo y no lo amo, cuando tenga la oportunidad de pecar, voy a contemplar, es que no está haciendo esto conmigo, este sí me lo quiere dar. Entonces lo voy a poner en una balanza. Se puede poner en una balanza y terminar pecando. Pero cuando yo decido serle fiel por amor, aunque él no sea el marido espléndido y maravilloso y romántico y príncipe azul que describen aquí en la tierra, yo voy a darle mi fidelidad aunque él no se la merezca. ¿Por qué? Aunque vengan los príncipes azules y decirme, es que no te están tratando así, no te está dando esto. No voy a escuchar las mentiras. ¿Por qué? Porque lo amo. Entonces cuando tú amas a Dios, aunque el malo venga a hablarte cosas perversas o torcidas, no las vas a escuchar. Pero ¿qué tal si hay deseos en el corazón? ¿Qué tal si hay deseos de esas cosas de grandeza? Deseos de ser tratados bien, deseos de inmoralidad, deseos malos de la carne. ¿Se van a escuchar? Sí, se van a escuchar y se va a usar la misma palabra para justificar su cochino y sucio pecado. Se va a usar la misma palabra. Cuando digo palabra, se usa la palabra, por decirlo así, cuando el Señor dice, endurecieron su corazón. Oh no, yo no estoy endureciendo mi corazón porque yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy leyendo la Biblia y yo estoy orando. Pero lo estás endureciendo cuando no quieres dejar a Cristo ser tu cabeza y quieres ser tú. En eso lo estás endureciendo. Es ahí cuando estás manifestando lo que hay dentro de ti.
Y Dios en su amor y misericordia te está dejando saber, como aquellos que están esperando y diciendo Dios no existe, Dios no es real, no se puede vivir sin pecado, que miren que sí se puede. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.